Dios os bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Gálatas, un estudio apasionante, y nos quedemos en el capítulo 2, en el verso 7, vamos a seguir en el verso 8. Acordaros que si aún no os habéis suscrito al canal, os animo a que os suscribáis, que le deis a la campanita, para que podáis estar al corriente de todas las predicaciones y de esta serie tan interesante, porque a medida que vamos conociendo el libro de los Gálatas se vuelve mucho más interesante. Bueno, nos quedemos en el verso 8. Dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El mismo Dios que actuó en Pedro para dar a conocer a los judíos el Cristo de gloria, también se le reveló a Pablo, y no fue menos. Y Pablo está diciendo aquí, si Pedro tuvo gloria, si Pedro tuvo milagros, si Pedro fue investido para predicar el Evangelio, asimismo también lo fui yo. Dice el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí vemos a las tres columnas de aquella época de la iglesia cristiana. Era Pedro, Jacobo y Juan. Ellos le dieron el espaldarazo. Ellos dijeron: adelante, Pablo, el evangelio que estás predicando es el evangelio de Jesucristo. No hay ninguna doctrina errada ni herética. Hermano, es muy importante que nosotros, antes de comenzar una obra, antes de comenzar algo, estemos siempre bajo la autoridad, bajo la cobertura, bajo la supervisión de un hombre de Dios. Hay hombres de Dios que realmente nos puedan decir, hombres de Dios que nos puedan decir: adelante, estás capacitado, Dios te ha ungido. Se retraía y ya no quería comer en casa de los gentiles, porque era molesto. Pero eso es hipocresía, hermano, la hipocresía de aquel que hace una cosa delante y otra cosa detrás. Tenemos que ser sinceros, y Pablo, viendo esta mala actuación de Pedro, dice que le resistió cara a cara. Le dijo: lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo, estás impidiendo que otros también hagan lo correcto, porque somos de ejemplo para los demás, y si nosotros hacemos algo indebido, mucha gente también nos va a seguir y va a hacer también cosas indebidas. Y aquí lo dice en el verso 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue arrastrado, dice que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, un discípulo o el que acompañaba a Pablo en sus viajes, también fue arrastrado en su hipocresía. ¿Veis lo importante que es actuar y caminar y hacer las cosas bien delante del Señor? Porque al final somos piedra de tropiezo para los demás. Dice el 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, dice que lo reprendió: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos cómo Pablo le reprende claramente a Pedro en su forma de actuar. Vuelvo a repetir este versículo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy importante en esta época donde se levantan tantos ministerios llamados mesiánicos, llamados judaizantes, que quieren hacernos volver a las costumbres judías, que quieren hacernos volver a las fiestas,
a guardar los ritos, hermanos, seamos sabios, porque el Señor nos ha llamado tal cual somos. Nosotros no somos judíos de nacimiento, sino que somos gentiles y tenemos que actuar como gentiles. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en el verso 14 y os invito nuevamente a que suscribáis al canal. Vamos a seguir con esta serie y de cuando en cuando pues iremos transmitiendo algún capítulo, pero suscríbete para que puedas estar al corriente cada vez que subamos un episodio. Que Dios os bendiga, un abrazo.